El director del programa Rutas de Nuestra Geografía Sagrada, Alexis López, junto al antropólogo Marco Vargas, acaban de publicar el Adoratorio Inca de la Sierra de Ramón. ¿De qué se trata? ¿Quiere conocerlo? Bueno, para conocer precisamente todos los detalles al respecto sobre los hallazgos que obtuvo esta expedición, nos acompaña ya aquí el investigador Alexis López. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos hasta ahora. Gracias, Claudio. Muchas gracias a CNN por invitarnos. Bueno, estuve leyendo parte de las investigaciones que se hicieron, pero no solamente de eso, sino también del trabajo que significó posteriormente el acceder a estas ruinas y lo que significaba la presencia del pueblo inca en la zona central de Santiago. Así es. Y una historia que prácticamente desconocemos. Se conoce poco. Se ha implantado durante los últimos 40 años una tesis de la presencia inca en Chile que sostenía que había sido tenue, débil, menor. Y gracias a las investigaciones del doctor Rubén Esteber, el jefe de antropología del Museo Nacional de Historia Natural, esto ha ido descubriéndose y cada día hay más evidencia de que no fue débil, de una presencia fuerte, por lo menos en la zona central, de que fue una presencia extensa. Las fechas han retrocedido desde sostenerse que alrededor de 1470 habían empezado a llegar los incas, ya estamos en 1400, es decir, 70 años antes habría empezado esto. Y fundamentalmente dos trabajos de Rubén Esteber junto con Gonzalo Somayor y otra gente de su equipo, Mapocho Incaico y luego Mapocho Incaico Norte, le falta hacer Mapocho Incaico Sur, han sido la base para estas investigaciones. Entonces, en enero pasado, durante 5 días estuvimos acompañando al doctor Esteber con un equipo formado por Claudia Cádiz, la arqueóloga que encontró y dio a conocer originalmente este sitio, junto con Marco Vargas, que lo mencionaste, y mi persona, para hacer la investigación en forma de este adoratorio inca de la Sierra de Ramón. Ahora, ¿qué significa este adoratorio y cómo se agrega entonces a lo que ya conocíamos, al menos por referencia, sobre la presencia inca en el Cerro El Plomo? Exacto. ¿Verdad? Y el Pucará del Cerro Chena también, que son 2 hitos. 2 hitos visibles, ajá, pero no nos olvidemos del sitio inca más importante de Santiago, que hoy día está cubierto por la ciudad, que fue la propia Plaza de Armas, donde estaba la cancha del Centro Administrativo Incaico, claro, donde está hoy día Correos de Chile, estaba la Cayanca o Tambo Grande, donde se reunió por primera vez el Cabildo en Chile, donde está la catedral estaba la Huaca o sitio sagrado de este complejo y probablemente la casa del gobernador Quilicanta, que fue la casa de Pedro Valdivia. Así que habrían 3 lugares muy importantes, pero este lugar nuevo, este lugar en la Sierra de Ramón, viene a hacer 2 cosas, diría yo. Por una parte, cierra una vida de investigación del doctor Esteber, que partió justamente con el Pucará de Chena cerca del año 75, y que continúa investigando sitios incaicos en Santiago y alrededores, hasta encontrar y determinar que efectivamente habíamos tenido este sitio en la propia Plaza de Armas. Y en el 2014, él se puso a investigar la quebrada de Ramón. Y la quebrada de Ramón es tremendamente interesante porque desde la base hasta ahora ya la cima, el filo de la quebrada, todo está con lugares de carácter arqueológico y de origen incaico. Partiendo por una cosa muy notable, que es el pueblito de Apoquindo, ¿ya?, que era el pueblo de indios de Apoquindo, un mitimae, es decir, población que había sido traída por los incas a Chile desde el extranjero y se había sentado acá con prácticas agrícolas y otras cosas. Luego estaban las termas de Apoquindo, hoy día desaparecidas, donde está el hospital de carabineros, y continuando por el borde de la Sierra de Ramón, por abajo, donde está el Parque Mahuida, la subida o el acceso hoy día a la Quebrada de Ramón, estaba un lugar muy importante que era el cementerio inca de la Reina. Y en ese cementerio inca se había enterrado a la nobleza de la élite incaica. Rubén Esteber, con estos antecedentes, empezó a investigar la Quebrada de Ramón. Y lo primero que se encuentra a media altura, donde está aproximadamente el Salto de Apoquindo, es un complejo de pircas menor al que encontramos arriba, pero que se conocía tradicionalmente como el cementerio de indios. Y en realidad eso era un adoratorio al agua, ahí se juntan 2 vertientes, donde los incas ya sacralizaron la primera etapa. Y finalmente, en el filo aparece esta nueva descubrimiento. Es que era a continuación precisamente porque ocupaste ahí las 2 palabras, adoratorio y sacralización, porque eso significa no solamente la imposición del pueblo inca a los pueblos que vivían o que ocupaban el territorio anteriormente como un pueblo guerrero, sino que también una sacralización, o sea, transformar parte de estos sitios en sitios de adoración y de esa manera también traspasar la cultura que venía desde Perú, desde Bolivia, hasta la zona central de Chile. Exactamente, Claudio, lo explicas muy bien. El proceso de conquista tiene varias fases. Hay una fase inicial, probablemente hacia el año 1400, donde los incas deben haber enviado mensajeros, contactos comerciales, posiblemente embajadores,
dignatarios y también gente religiosa, que es una influencia sutil, tenue. Posteriormente, hacia 1470, empieza el dominio o la conquista militar. Pero ni lo primero ni lo segundo logran tener algún sentido si no se ejecuta la conquista ideológica. Esto es transformar la mentalidad de los habitantes locales y adscribirla al tipo de cosmovisión del Tahuantinsuyo o de los incas. Ese proceso es muy largo y tiene muchos factores que involucra, y uno de esos factores es justamente o resacralizar, volver a sacralizar un lugar ya sagrado para la población local, o crear nuevos santuarios y nuevos adoratorios, como es el caso del que encontramos en el filo de la Sierra de Ramón. En el caso de Santiago, por ejemplo, la plaza de armas que ya mencioné ya había sido ocupada previamente. En las excavaciones del metro del año 99, apareció en la esquina 21 de Mayo con Monjita un niño de 3 años enterrado con ajuar completo del periodo alfarero temprano, es decir, del 300 antes de Cristo hasta el 800 después de Cristo. A ver, Alexis, mira, ahí tenemos un punto interesante, porque tú me estás diciendo, por ejemplo, la Plaza de Armas, un sitio sagrado o un lugar importante para la dominación inca en Santiago, sí, que fue posteriormente utilizado por los españoles como lo hacían en todas las conquistas, ¿cierto? Dominadoras ponían sus propios hitos por sobre lo sagrado que existía anteriormente. Exacto. Pero también lo hacían los incas. Así es. Por sobre lo que existía anterior a su cultura. De hecho, ahí está el proceso. Y lo que vamos a ver entonces es la reiteración de ocupación de estos mismos lugares por cada cultura que ha ido ocupando el territorio. Y entonces los sitios se mantienen, pero el significado sobre el sitio, lo que entendemos como sagrado respecto a él, varían de acuerdo a la cosmovisión que domina. Y los incas hicieron eso en la Plaza de Armas. En otros lugares ellos crean sus propios santuarios. Pucará de Chena, por ejemplo. Pucará de Chena era también un centro administrativo, aparte de ser religioso. Ahí se paraba el gobernador de la zona sobre un ushnu, que era una plataforma ceremonial, una cosa como esta mesa de alto aproximadamente, y hablaba a la gente, además de los dignatarios religiosos. Y los españoles, justamente cuando llegan, van a ocupar los mismos lugares y van a resacralizar entonces con iglesias y catedrales esos lugares sagrados previos. Para establecer de todas formas posibles el dominio sobre la cultura sobre la que se asienta. Exactamente. Ahora, sobre esto hay un trabajo no solamente de investigación, que ha ido revelando todos estos sitios y la importancia que tiene para la presencia inca en el país, también un trabajo audiovisual de manera de mostrar y dar a conocer cada uno de los detalles de cómo se fue realizando, y en ese trabajo tú participas activamente. Exactamente. Partimos el año 2013 con la primera temporada de Rutas de Nuestra Geografía Sagrada por BioBio TV, partner de CNN Chile. Correcto. Hicimos 10 capítulos en esa oportunidad. Los capítulos se estrenaron mensualmente en el Museo Vicuña Maquena, y ahora estamos en la producción de la segunda temporada, que tengo el agrado de decir que va a salir por CNN Chile y nuevamente por BioBio Televisión. Son 12 capítulos, vamos a estar en CNN el último trimestre de este año estrenando. Son viajes de investigación, como el que vamos a ver si tenemos imágenes de apoyo, y donde vamos a investigar estos sitios. Y esas investigaciones son multidisciplinarias. El equipo del programa lo forman alrededor de 40 profesionales, arqueólogos, antropólogos, psicólogos, neurólogos, geógrafos. Es un equipo muy completo, y cada uno de ellos analiza parte desde su disciplina el lugar y entrega entonces la información que puede recabar a partir de eso. ¿Qué estamos haciendo en el fondo? Estamos escribiendo la historia no escrita de Chile, la prehistoria de Chile, antes de la llegada de los españoles y hasta el momento de la llegada de los españoles, que es una cosa muy poco conocida. Ahora, eso necesita ser preservado, conservarlo. Y en ese sentido también, obviamente que el trabajo y el conocimiento, a partir de lo que ustedes descubren y de lo que dan a conocer con el mismo trabajo audiovisual que ustedes tienen a cargo, es el material con que la población puede nutrirse y conocer esta prehistoria. Pero además es necesario una inyección de recursos para la conservación en sitios que muchas veces son privados, que muchas veces no están bajo el control del Estado y por lo tanto requiere recursos, como decía. Es tan importante esto que dices, Claudio, porque aproximadamente 2 años atrás, una maquinaria que estaba trabajando en el área del Pucará de Chena, que es monumento nacional, que se supone que todos conocemos, suponemos que el operador no sabía y dañó y abrió brecha en un trozo del sendero ceremonial de acceso del Pucará de Chena. Y eso ocurre, y ocurre habitualmente por desconocimiento, por falta de cultura, por falta de señalética, porque no hay rejas perimetrales, etcétera. Entonces, efectivamente, se necesita una inyección mucho más fuerte de parte del Estado en preservar estos lugares. Hay una muy buena idea respecto al sitio de la Sierra de Ramón que motivó la expedición, que es transformarlo tal vez en un museo de sitio y asociarlo quizás a este proyecto que había, no sé si te recuerdas, del teleférico para subir hacia la cumbre de San Ramón. Porque sería maravilloso. Correcto, sí.
digamos a la gente que el museo de sitio es mantener la excavación y lo que ahí se descubre tal cual para que se desarrolle ahí un cercado de manera que la gente pueda observarlo, pero la manera en que fue descubierto. Exactamente, y con un guía que explique y que muestre para qué se utilizaba el sitio. Ahora, el sitio en cuestión, y eso tal vez es muy interesante, Rubén Esteber determinó varias cosas relevantes desde el punto de vista arqueológico. Lo primero es que es inca. ¿Y cómo lo supo? Porque si bien habíamos encontrado en septiembre del año pasado, que dimos a conocer justamente acá en CNN la noticia del descubrimiento formal público del sitio, no obstante, no había una acreditación del punto de vista científico. Y esto se logró porque hicimos, junto a Rubén, ayudándolo, una cantidad importante de pozos de excavación de sondaje, y en los pozos nos apareció cerámica a nivel de la base de las pircas. Por lo cual, eso implica que las pircas se construyeron en ese periodo. Obviamente falta datar la cerámica. Rubén dató la cerámica que había encontrado a media altura en la quebrada de Ramón alrededor de 1450. Así que esa sería aproximadamente la fecha de este sitio. Lo segundo muy interesante que Rubén determina es la existencia de una formación geológica muy particular en esa zona, que es una gran mancha roja, de un rojo muy intenso como el que vemos en las pantallas, que para los incas el color rojo era profundamente significante desde el punto de vista religioso. Entonces había una segunda asociación. Lo tercero, este mirador, este adoratorio se encuentra en un portezuelo, en una especie de guatita que se forma en la Sierra de Ramón. Y cuando te paras en ese portezuelo, mirando hacia el Valle de Santiago, ves todo el valle prácticamente, y cuando te das vuelta y miras hacia la cordillera, vas a ver todo el cordón del Cerro del Plomo, impresionante, se ve desde la base hasta la cima, cosa que en Santiago no se aprecia, solo apreciamos la parte de arriba del Plomo, más toda la cadena interior hasta llegar al Tupungato y el San José de Maipo. Es una vista impresionante. Y el tercer elemento de importancia mayor es que el año 2006 el doctor Ricardo Moyano, que es arqueoastrónomo, el único arqueoastrónomo doctorado que tenemos en Chile, estudió en México, se percató que desde el Pucará de Chena al amanecer del solsticio de verano, tú ves salir el sol justamente por el punto donde está el adoratorio de la Sierra Ramón. Así que este punto de la cordillera está conectado con este punto del valle una vez al año por la salida del sol, que es lo que nosotros descubrimos en nuestra primera investigación respecto a la Plaza de Armas nuevamente, que es que el sol, cuando te paras el solsticio de invierno, 21 de junio, sale por el Cerro del Plomo, que corta el perfil del Cerro San Cristóbal. Y el 21 de diciembre, sobre la cumbre de Santa Lucía, el cerro que aporta o trae la luz al centro de Santiago. Que es una característica además común a la cultura inca, y lo podemos ver en todas las ruinas que es posible observar en Perú. En Perú, exactamente. Y en Bolivia también. Pero no solamente, nos llegó información el año pasado de Colombia, de dos arqueólogos, doctores en arqueología colombianos, que nos enviaron su propia investigación del año 2000, que determinó que la Plaza Bolívar de Bogotá, que es nuestra plaza de armas en Bogotá, tiene exactamente la misma posición respecto a los dos cerros dominantes de su entorno. Este era un patrón de fundación de ciudades en América del Sur. Alexis López, interesante, por supuesto que vamos a seguir indagando en detalle respecto a lo que se haga, y lo vamos a conocer a través de la serie de documentales que podemos ver a través de BioBio TV y también aquí en CNN Chile. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Claudio, muchas gracias por invitarme. Que esté muy